Muy buenas noches, estimados participantes. Estamos dando inicio a nuestra siguiente sesión para nuestra preparación de la certificación para el examen de certificación del examen de OCE, del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, estimados. Para nosotros es un objetivo que estamos cumpliendo gracias a ustedes. Muchas gracias, estimados. Estamos iniciando nuestra sesión. Iniciamos en remitos. Muchas gracias a ustedes. Siguen conectándose. Estimados participantes, estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos si nos pueden confirmar si se ve el video, se ve la imagen. Siempre estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, participantes, colegas.
Y esperamos siempre que nos confirmen si es que se está viendo la diapositiva. Si hay algún problema, también nos digan a través del audio o video que ustedes tienen acceso. Por favor, que nos confirmen si escucha el audio o video a través de los medios que tenemos. Por favor, a Denise, Darwin, Julio, por favor, que nos confirmen. Escucha, doctor. Sí, nos indican que sí. Entonces, hablemos de las contrataciones públicas, que también tenemos, si nos indican. Entonces, también continuamos, ¿no? El artículo 76 de la Constitución siempre nos indica de que obras y contrataciones públicas se contratan a través de licitación pública y contratación. Entonces, estamos frente al Estado, frente a las políticas públicas que nos indica que debemos realizar. Y como se habrán dado cuenta, tenemos una normativa de contratación del Estado, la ley de 3225, que también nos indica cuál sería la forma de contratar a través del artículo 76 de la normativa de contrataciones del Estado. También vamos dando la bienvenida a nuestra exponente del día de hoy, nuestra contadora pública Fanny Valladares Estrada, que nos va a dar la exposición del tema de control gubernamental. Bueno, mientras vamos cumpliendo con los horarios, vamos hablando de la contratación pública, que es muy bueno conocer, ¿no? ¿Cuál es el ámbito normativo de la contratación pública? ¿Quiénes van a contratar? Las entidades. ¿Y quiénes son las entidades? Las entidades son siempre bajo el término de entidad. Las municipalidades, los gobiernos regionales, los organismos adscritos, los ministerios públicos, como ya lo indicamos en sesiones anteriores. ¿Quiénes son los ministerios? El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud. Entonces vamos dándonos cuenta de quiénes son las entidades y qué van a contratar para su funcionamiento. Van a contratar bienes desde un lapicero, van a contratar un lápiz, un borrador, van a contratar tóner para sus impresiones, van a contratar papel, van a contratar también servicios de fotocopiado, servicios de cafetería. Y en el caso de obras, ya también lo indicamos, ¿no? El tema de obras, la aplicación de ampliación, mejoramiento, reconstrucción, construcción de, mientras contengan expediente técnico, tengan planos, tengan metrados. Entonces vamos viendo qué van a contratar. ¿Y con qué van a pagar? Van a pagarlo ¿con qué? Con fondos públicos. Entonces vamos viendo el tema de la contratación pública que se va cumpliendo, ¿no? El tema de contrataciones del Estado bajo el ámbito normativo del texto único de contrataciones del Estado. Texto único ordenado de la ley 3225. Bueno, mientras bajo ese ámbito de aplicación estamos considerando esta capacitación. Agradeciendo siempre a ustedes por su participación y siempre también a este Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU. Muchas gracias a ustedes por su participación y siempre considerando su participación. Estamos casi llegando a nuestra hora límite y bueno, siempre dándole la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias a nuestra contadora pública Fanny Valladares Estrada, que nos va el día de hoy a conversar sobre este tema muy interesante que es el control gubernamental, porque siempre es necesario conocer
¿Quién conoce, quién nos dirige, qué necesitamos para mejorar el ámbito de la contratación pública? Y no solo la contratación pública, sino el ámbito general de nuestros sistemas gubernamentales. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conectarnos con nuestra contadora pública colegiada, Fanny Valladares Estrades. No sé si estás presente. Buenas noches, Roycito. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, agradecer la invitación, como siempre, de tu parte y, bueno, estoy muy dispuesta a compartir algunos conocimientos respecto a lo que es el control gubernamental. Muy buenas noches, contadora pública Fanny Valladares, siempre presente en nuestras actividades. Y bueno, indicarle de que nuestro pequeño grupo que se ha formado es para el ámbito gubernamental. Claro, sí. Bueno, ¿me vas a apoyar con el tema de las diapositivas o yo lo voy a compartir directamente? Bueno, lo vamos a tratar de combatir directamente, pero vamos a ver si tenemos los permisos, ¿no? Ya, creo que sí. Ya, muchas gracias, Roy. A ver, un segundito. Imagino que ya pueden visualizar la presentación. Nuevamente, siempre agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública por mi invitación. Le vamos a dar inicio a la exposición comenzando, ¿no? Con la definición de qué es el Sistema Nacional de Control. Como sabemos, el Sistema Nacional de Control es un conjunto de órganos de control, que más adelante vamos a decir cuáles son esos órganos de control, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Esto quiere decir que todo lo que se haga en el Sistema Nacional de Control está regido por las normas de Contraloría. Estas normas son publicadas en su portal institucional y también en el peruano, ¿no? Son las normas por las cuales nosotros realizamos el trabajo de lo que es el control gubernamental. Dice, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental de forma descentralizada. Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo, financiero de las entidades y alcanzan al personal que prestan servicios en ellas, independientemente del régimen del que las regula. En este entender, vamos a ver que todo lo que es el Sistema Nacional de Control, como acá mismo lo dice, nosotros abarcamos o controlamos, hacemos control a todas las actividades que se realizan en la gestión pública, sean en los diferentes sistemas administrativos como son contrataciones, inversión, tesorería, presupuesto, personal, entre otros, ¿no? Y también determinamos responsabilidades en el personal que presta estos servicios, que también más adelante lo vamos a desarrollar un poco más a profundidad. Ahora, pasando a, como les mencionaba, ¿no? Estaba conformado por órganos de control, decíamos. ¿Y cuáles son esos órganos de control? Acá tenemos a la Contraloría General de la República, que vendría a ser el ente rector del Sistema Nacional de Control. Como ustedes saben, la Contraloría está actualmente a cargo del Contralor Nelson Sharp, que viene realizando reformas, ¿no? En lo que son los servicios de control simultáneo, más que todo para que la entidad tome acciones preventivas, ¿no? También tenemos a los órganos de control institucional, denominados los OSIS, que están instalados en las diversas entidades. No sé si ustedes que actualmente vienen trabajando en alguna entidad pública han visto, ¿no? Que las entidades tienen órganos de control institucional. Entonces, ellos desarrollan la labor de control directamente en la entidad a la que han sido destinados, ¿no? También tenemos las sociedades auditoras que desarrollan también otros tipos de
de auditoría, que vendrían a ser las auditorías financieras, y en algunos casos también vienen desarrollando auditorías de desempeño, ¿no? Siempre y cuando las entidades públicas convoquen dichos servicios. Todos estos sistemas, como les mencionaba, su ente rector es Contraloría. Entonces, Contraloría emite las directivas que dicen cuál es la conformación de los órganos de control y de las sociedades auditoras, cuáles son sus funciones, cuáles van a ser sus responsabilidades y también cuáles van a ser las sanciones en caso de que estos órganos no cumplan, ¿no?, con las acciones encomendadas por Contraloría. Ahora, nos vamos a centrar en la parte que nosotros llamamos el control gubernamental. El control gubernamental, si lo vemos por quién lo realiza, vendría a ser la Contraloría como tal y, y los órganos de control, ¿no? ¿Qué dice que es el control gubernamental? Dice, es la supervisión, vigilancia, verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Es decir, cuando nosotros hacemos una labor de control, verificamos que se haya cumplido, ¿no?, el fin al cual los recursos estaban destinados. En este caso dice, ¿no?, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales. Cuando nosotros realizamos los trabajos de control, tenemos que ver qué criterio tenemos, ¿no? Es decir, qué normas se han cumplido, qué normas se han podido transgredir, y de acuerdo a eso determinamos los tipos de responsabilidad, que más adelante vamos a profundizar. Dice, y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con el fin de que mejore, ¿no?, a través de la adopción de acciones preventivas y acciones correctivas. Entonces, nosotros cuando hacemos el control, lo que queremos es que la entidad, ¿no?, no se quede solamente con los informes que se emiten por parte de los órganos de control, sino también que tomen acciones para que estos hechos que hemos identificado no se vuelvan a repetir. Entonces, esa es la finalidad ahorita del control gubernamental. Ahora, vamos a hablar de los tipos de control. Por quien lo ejerce, podríamos dividir en los tipos de control interno y control externo. El control interno lo ejerce el OSI a través, como les decía, ¿no?, de los mismos órganos de control institucional que vienen a estar instalados en cada entidad pública. Y a través de Contraloría, cuando Contraloría acredita a su personal en cierta entidad. Entonces, lo puede realizar también Contraloría, como le digo, siempre y cuando acrediten al personal que va a realizar ese servicio en la entidad. Y externo lo ejerce Contraloría, los OSIs cuando encarga Contraloría, por ejemplo, pueden hacer, si bien es cierto, es el OSI del gobierno regional, OSI por encargo de Contraloría puede evaluar, no sé, digamos, la municipalidad de Cusco, pero es simplemente por un encargo de Contraloría. Y las sociedades auditoras por designación. Esto es cuando las sociedades auditoras ganan los concursos para las auditorías financieras gubernamentales. Entonces, Contraloría emite una resolución de designación para que la sociedad auditora pueda ejercer control externo en una entidad pública. Ahora, cuando nosotros hacemos el control gubernamental, tenemos que tener o respetar el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Consiste en la garantía que tiene cualquier entidad o persona que durante el proceso integral de control se debe respetar y observar sus derechos, ¿no?, las reglas y requisitos establecidos, incluyendo los procedimientos que aseguren el análisis de sus pretensiones y permitan, luego de escuchar todas las consideraciones que resulten pertinentes, resolver conforme a la normativa vigente. Es decir, que nosotros tenemos que regirnos por las directivas que emite Contraloría para que cuando nosotros hagamos el proceso de la auditoría como tal, se respete el debido proceso, ¿no? Y con eso garantizamos que la entidad que estamos auditando y las personas que también nosotros auditamos tengan esa garantía de que se está siguiendo un debido proceso. Ahora, ¿qué entidad
entidades están sujetas a control? Esas son muchas de las preguntas que nos hacen, ¿no? Están sujetas al control el gobierno central, sus entidades, los órganos bajo cualquier denominación que formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sus respectivas instituciones. Dentro de este ámbito entran todo lo que son los ministerios, ¿no? El Congreso, entre otros. También están los gobiernos regionales, locales, instituciones y empresas pertenecientes a los mismos. Es decir, por ejemplo, acá en el Cusco tenemos a las empresas que vendría a ser el EMUFE, también la Contraloría puede auditar, ¿no? Después tenemos las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los organismos autónomos creados por la Constitución del Estado, por ley, e instituciones y personas de derecho público. También tenemos a los organismos reguladores de servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de inversiones provenientes de contratos de privatización, y empresas del Estado, así como aquellas empresas en que se participen en acciones, ¿no? Cualquiera sea su forma societaria, por los recursos en materia de dicha participación. No sé si alguna vez han escuchado que hay ciertas empresas que también tienen aportes del Estado. Entonces, al ellos administrar recursos del Estado, Contraloría puede hacer el control gubernamental a estas entidades. También tenemos entidades privadas, entidades no gubernamentales, entidades internacionales. Cuando estas administran o perciban recursos y bienes del Estado. Similar al punto anterior, ¿no? Entonces, como ven, el ámbito del control es muy amplio. En conclusión, entrarían todas las entidades que administren recursos y bienes del Estado, sea por participación societaria o sea en el caso de los municipios, ¿no? Que el Estado les da un dinero para que ellos administren y hagan acciones para su región o localidad, ¿no? En este entender tenemos que comprender a quienes denominamos nosotros funcionarios públicos. Como dice acá, ¿no? Para efectos del control gubernamental se considera servidor o funcionario público a toda persona que independientemente del régimen laboral en que se encuentra mantiene un vínculo laboral, contractual o de cualquier naturaleza con alguna de las entidades o que ejerza funciones en tal entidad. Algunos también consultan, ¿no? Si soy locador, ¿me van a considerar como funcionario público? Sí. Para fines de control, sí. Si a ti te han dado un contrato de locación y ahí dice las funciones que tú tienes que desempeñar, nosotros a través de ese contrato, nosotros con las funciones que tú tienes, determinamos, ¿no? Qué funciones has incumplido y si puedes estar inmerso en algún tipo de responsabilidad que se pueda determinar de acuerdo al servicio que nosotros realizamos. Ahora, ¿qué tipos de control se realizan, no? Por el momento que se realiza hay un tipo de control previo, un tipo de control simultáneo y un tipo de control posterior. En el control previo lo que nosotros tratamos de alertar a la entidad de algunos hechos o indicios que puedan suscitarse, ¿no? Por ejemplo, damos opiniones sobre adicionales de supervisión de obra cuando superan el 15%. Esto directamente lo hace Contraloría. Cuando hay compras de carácter militar y operaciones de endeudamiento como préstamos y obras por impuestos. Directamente este tipo de control previo lo realiza Contraloría. Ahora, el control simultáneo viene a ser el control concurrente que actualmente se vienen haciendo a las obras más que todo, ¿no? Visitas de control, operativos de control. En este caso, por ejemplo, lo que son operativos de control se hace en coordinación con Contraloría. Contraloría hace operativos, por ejemplo, ¿no? Este año se ha hecho un operativo a todo lo que son hospitales. Entonces, lo que hacen es revisar todo el aspecto de los hospitales, infraestructura, capacidad operativa, y de ese operativo se emite un informe estándar, ¿no? Y también orientaciones de oficio. Es un tipo de servicio un poco más corto que viene a alertar sobre una situación específica. Cuando se realizan controles simultáneos, mayormente lo que nosotros tratamos de hacer
es alertar a la entidad algún hecho. Es decir, que si yo te indico, por ejemplo, que tú estás otorgando la buena pro a un postor que no está cumpliendo con la documentación obligatoria o algún requisito de calificación, tiene que ser en el momento que tú estás haciendo. O sea, si el otorgamiento se ha dado hoy día, yo a más tardar el día lunes tengo que estar, o martes tengo que estar emitiendo mi informe, ¿no? Para que tú no te permitamos, entre comillas, suscribir el contrato y tú puedas tomar acciones respecto a los hechos que te estamos revelando en el informe. En este caso, por ejemplo, si nosotros podemos alertar algún tipo de hecho o indicio que tú estás contraviniendo la norma, correspondería, ¿no? Que la entidad tome algunas acciones, como pueden ser nulidad, o retrotraer ciertos procesos dependiendo de la etapa en la que nosotros comuniquemos, ¿no? El hecho irregular que hemos encontrado. Esto sería más que todo respecto a los servicios de control simultáneo, que tienen que darse en el momento en el que tú vienes realizando la acción, ¿no? Y control posterior es cuando ya, como dicen, ya está el muerto y nosotros empezamos a revisar la información y determinamos, ya, acá sí ya determinamos un tipo de responsabilidad, ¿no? Que puede ser administrativa, civil o penal. Los tipos de control son la auditoría de cumplimiento, que es un tipo de auditoría que se hace de acuerdo a la materialidad de lo que vamos a examinar. La auditoría financiera, que la vienen haciendo las sociedades auditoras. La auditoría de desempeño también, que la vienen haciendo las SOAS y la Contraloría. Auditoría forense, en este caso la Contraloría. Acción de oficio posterior, que también lo viene haciendo la Contraloría y los órganos de control institucional. Y el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. En este caso, por ejemplo, lo que, como les decía, ¿no? En el servicio de control posterior nosotros ya determinamos algún tipo de responsabilidad, salvo que sea una auditoría financiera donde solo se revelen deficiencias de control o una auditoría de desempeño, ¿no? Que no necesariamente determina algún tipo de responsabilidad. Ahora, los controles más concurrentes que hacemos nosotros, ya sea simultáneo, posterior, y en los que sí encontramos algún tipo de irregularidad, es, por ejemplo, al otorgamiento de la buena pro, ¿no? Donde mayormente observamos que se otorga la buena pro a los postores que no han acreditado adecuadamente, ya sean los requisitos de calificación o algún factor de evaluación que se han solicitado en las bases. Mayormente siempre se encuentra este tipo de responsabilidad, ¿no? O este tipo de hecho, por decirlo así, en lo que son otorgamientos de la buena pro. Otro también en la suscripción del contrato. Mayormente esto se da cuando los postores, por ejemplo, no presentan todos los requisitos que se han solicitado para el perfeccionamiento del contrato y aún así la entidad no observa y suscribe el contrato, pese a que estaba como requisito para el perfeccionamiento, ¿no? Mayormente se encuentra ese hecho, ¿no? Ahora, en la recepción de bienes, lo que mayormente vemos es que las entidades reciben bienes que no cumplen las especificaciones técnicas que ellos mismos han solicitado, ¿no? Mayormente es en los bienes en los que encontramos este tipo de falencias son en bienes de cómputo, en mobiliarios, en en autos, camiones, camionetas o maquinaria pesada. Mayormente es ese tipo de bienes es en los que vemos unas fallas en unos defectos en la recepción de estos bienes, ¿no? Ahora, en la conformidad de la recepción, ¿no? También, ahí lo que vemos es que, por ejemplo, han otorgado un plazo para la entrega de bienes. Entonces, ese plazo, por ejemplo, no se ha cumplido y no se ha aplicado ninguna penalidad. Entonces, eso también, ese hecho también es muy común en todos los servicios, ya sea de control simultáneo o posterior, que nosotros encontramos. Ahora, en las contrataciones directas, lo que mayormente se ve aquí es que no han hecho no han seguido los pasos que te exige el reglamento de contrataciones, de la ley de contrataciones.
Entonces ahí vemos más que todo incumplimiento normativo y en algunas veces también un direccionamiento, ¿no? Hacia cierto postor o que han tratado de favorecer a cierto postor. Y otro que es más frecuente y que ahora Contraloría viene haciendo más controles simultáneos en vista de que hay normas de Contraloría que dicen, ¿no?, que una parte del presupuesto o cuando hacen los proyectos de inversión tienen que colocar un presupuesto para los controles que va a hacer Contraloría a las obras. Entonces, en ejecución de obras donde se encuentra un montón de falencias, de hechos irregulares, ¿no? Uno puede ser respecto a la recepción de la obra, a la ejecución de la obra como tal, que son muy frecuentes. O sea, si ustedes ingresan al portal de Contraloría, al buscador de informes, van a encontrar un montón de irregularidades que se observan respecto a lo que es el tema de ejecución de obras. Ahora, acá, ¿qué acciones debemos realizar ante los informes? A muchos de ustedes imagino que les ha llegado los informes de control. Entonces, lo que nosotros hacemos, o qué ustedes deben hacer como entidad cuando les llega un informe de control simultáneo, en ese informe nosotros no determinamos ningún tipo de responsabilidad. Y lo que debe hacer la entidad es formular un plan de acción, es decir, indicar las acciones correctivas o preventivas. Si la entidad ve por conveniente, en este caso, que nosotros estamos alertando algún tipo de hecho, que ellos han visto que un funcionario incumplido ha sido negligente, ellos pueden someter a esta persona a un proceso disciplinario de la entidad. Sin embargo, nosotros como tal no existe, o sea, no determinamos la responsabilidad ni decimos que ha incumplido este funcionario, ¿no? Simplemente nosotros exponemos el hecho que hemos encontrado y el efecto que puede ocasionar este hecho irregular que hemos evidenciado. Que lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. También tenemos, cuando ya también les informan un servicio de control posterior, que mayormente nosotros a las entidades hacemos servicios de control específico o acciones de oficio posterior. En lo que es el servicio de control específico, nosotros sí determinamos responsabilidad. Entonces, lo que pedimos es que el trabajador que nosotros comunicamos el pliego de hechos presente unos descargos, unas aclaraciones, ¿no? Adjuntando evidencia fedatada o en original, de ser el caso, si es que la... Posteriormente, cuando ya el informe sale y esta persona no ha desvirtuado los hechos a los cuales nosotros le hemos imputado, la entidad tiene que, dependiendo del tipo de responsabilidad que nosotros determinemos, ellos pueden iniciar el proceso sancionador o de frente lo inicia Contraloría. En el tipo de control posterior se determinan responsabilidades administrativas que pueden resolverlas la entidad o administrativas que tienen que resolverlas Contraloría. Por Estimada, ejemplo, vamos a ver, perdón. estimada contada Fanny Valladares, nos hacen llegar una pregunta a través también del WhatsApp. Usted sabe que A ver, estamos en los grupos y nos indican justo lo que usted indicó hace un momento, nos indican de que, ¿cuál es la sanción? Indican que se puede pretender adjudicar a un funcionario público, nos indican. Por ejemplo, ¿no? Dice haber llevado un proceso de selección en la cual el proveedor no cumplía con los requisitos de calificación. Entonces, ¿cuál ya, sería la pues, sanción que la Contraloría le impone al mira, participante como parte del comité de selección? Es lo que nos pregunta el participante. ya, la determinación de responsabilidades en este caso, por ejemplo, en el otorgamiento de la buena pro. Yo soy el comité. A quien vamos a determinar responsabilidad en este caso es al comité de selección. O dependiendo, ¿no? Si lo desarrolla el órgano encargado de las contrataciones. Vamos a pensar que es una licitación y lo desarrolla el comité de selección. Entonces, el postor Juanito Pérez no cumplía con los requisitos de equipamiento estratégico. Pensemos que era para una obra, ¿ya? Entonces, igual le han adjudicado y le han otorgado la buena pro. Nosotros como
órganos de control vamos a determinar, dependiendo de la circunstancia, el tipo de responsabilidad, si ha ocasionado un perjuicio. Vamos a ver si había otro postor que sí cumplía y ofrecía menos, por ejemplo. Vamos a ver si realmente le ha beneficiado este postor. Entonces, ahí ya vamos a determinar un tipo de responsabilidad administrativa, que en este caso, cuando tiene un perjuicio civil, lo va a sancionar el PAS, o sea, Contraloría. Cuando sanciona Contraloría vía administrativa, solo sanciona de dos formas. O bien te suspende, y la suspensión va de 30 días hasta 2 años, te puede suspender para que no trabajes en la entidad, o te inhabilita. La inhabilitación va de 2 años a 5 años. Es decir, en la suspensión todavía puedes retornar a trabajar a tu entidad, pero cuando te inhabilita Contraloría no puedes trabajar en ninguna entidad pública. Y si ven que tú estás trabajando, Contraloría comunica y te tienen que retirar de la entidad debido a que tú estás cumpliendo una sanción de inhabilitación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, en verdad, cuando nosotros nos desempeñamos como comités de selección, ¿no? Hay que tener cuidado al elaborar las bases. Si vemos que las bases están mal elaboradas, pues hay que declarar la nulidad de las mismas. Si estamos viendo que un postor no cumple y tú, comité, eres consciente de que sí no cumple, pues no le adjudicamos la buena pro, preferimos declarar desierto o dar la buena pro a quien sí cumple, ¿no? Porque ya, y de parte, ¿no? Aparte de si hay un perjuicio económico, hay una responsabilidad civil, que tú tienes que reponer ese perjuicio que tú has causado. Entonces, se va a hacer una denuncia civil, penal, si tú tienes algún tipo le has beneficiado al proveedor, entonces algo de colusión, negociación incompatible, que es de tipo penal, también se te va a imputar en 3 instancias, ¿no? Sea Contraloría, mediante el PAS, Procuraduría, para ver la sanción penal, y Ministerio para ver la sanción civil. Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros como encargados de los procesos, de llevar a cabo los procesos de forma adecuada, porque las sanciones que sí actualmente está dando Contraloría y que ya sí han sido aprobadas por el Congreso General de la República son más drásticas, ¿no? Cuando nosotros vemos que sí han beneficiado a una persona o inclusive que has incumplido tus funciones, simplemente por incumplimiento de funciones. Entonces, hay una cierta gravedad, como les decía, ¿no? Desde la suspensión a la inhabilitación. Bueno, yo la verdad, la inhabilitación a nadie se la deseo. Que eso sí es o sea, prácticamente te botan del trabajo y no puedes trabajar para ninguna entidad pública. Entonces, es una sanción muy fuerte y muchos funcionarios se han visto muy afectados por este tipo de inhabilitaciones, ¿no? Que da la Contraloría. Así es como usted lo ¿Quiere ver indica, alguna ¿no? consulta adicional? Es muy lamentable, Contraloría Pública, de que veamos muchos colegas que reciben esta sanción y dejen de elaborar el ámbito público, ¿no? Y dado a consecuencias de estas malas prácticas en la administración pública. Por eso que siempre recordamos de que se tiene que cumplir lo que indica la normativa, tanto en contratación del Estado, tanto en la ley de procedimiento administrativo, tanto lo que dice la Contraloría General de la República, para que así podamos conllevar a un proceso de la administración pública que vaya en forma consecuente a las normativas legales. Es muy importante lo que se indica Contraloría Pública y bueno, siempre agradeciéndole su participación y siempre le dejamos que usted siga con su exposición. Ya, vamos a ver algunos casos. Estos casos que les voy a dar a conocer están en el buscador de informes de control de Contraloría, valga la redundancia, que ustedes pueden tener un libre acceso. Ustedes pueden leer de qué municipalidad, qué tipo de proceso ha sido. Incluso acá se publica, ¿no?, las personas que han sido sancionadas y qué tipo de sanción, por qué les están atribuyendo la sanción, que han incumplido. Entonces,
En lo que les voy a mostrar sucintamente, vamos a ver el hecho irregular que nosotros hemos detectado, ¿no? Por ejemplo, este caso es de la elaboración de las bases. Como dice, es el informe 21, emitido por la Municipalidad Provincial de Maynas, donde las sumillas, ¿no? Perdón, el título del informe es Bases Administrativas de la Subasta Inversa Electrónica, convocatoria de 187.200 galones de diésel B5V. En este caso, ¿qué se ha encontrado? Hemos encontrado que el comité de selección incorporó en las bases administrativas del procedimiento de selección requisitos adicionales de habilitación no exigibles. Además, insertó ficha técnica desactualizada para la adquisición de combustible que el OCE notificó como vicios insubsanables, pese a lo cual se otorgó la buena pro y se suscribió el contrato sin declarar la nulidad, afectando la seguridad jurídica, el correcto funcionamiento de la administración pública, que la entidad pueda acceder a mejores condiciones de precios y calidad de bienes. Por ejemplo, de la simple sumilla, lo que nosotros podemos deducir es que, en este caso, el OCE comunicó a la entidad que estaba utilizando una ficha desactualizada antes de que otorgue la buena pro. Sin embargo, la entidad continuó con el proceso, o sea, prácticamente no hizo caso del informe de oficio que emite OCE para corregir este hecho. Y siguió el proceso, o sea, igual adjudicó. O sea, el OCE le dijo, no tienes que retrotraer, está mal, pero ellos no, nada. Entonces, acá vemos, ¿no? Que dice que de la revisión efectuada al expediente de contratación remitido por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la entidad, se evidenció que el comité de selección y adelante comité incorporó en las bases administrativas de la subasta de versa electrónica número 0222, primera convocatoria denominada adquisición de 187.200 galones de diésel P5V para abastecer unidades móviles, maquinarias y equipos que vienen siendo utilizados en las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial de Maynas por un periodo de 12 meses en adelante, procedimiento de selección, requisitos adicionales de habilitación que no eran de exigencia obligatoria. Además, insertó una ficha técnica desactualizada, contrario a los documentos estándar aprobados del organismo supervisor OCE. Vicios insubsanables que fueron notificados, como les decía, y puesto en conocimiento de la entidad por el OCE a través del sistema de contrataciones, mediante el informe de acción de supervisión de oficio de 17 de mayo, 2 días antes del otorgamiento de la buena pro, y 22 días antes de la suscripción del contrato. Pese a ello, en contravención de la normativa aplicable, el comité continuó con el procedimiento sin comunicar al titular de la entidad, declarar la nulidad de oficio y retrotraer la convocatoria a la etapa correspondiente. Como ustedes ven aquí, ya el tipo de responsabilidad que nosotros, o sea, alego acepta, es el tipo de responsabilidad administrativa PAS. ¿Por qué? Vamos a decirlo así, ¿no? Si se dan cuenta, había una notificación del OCE. O sea, y yo entidad o yo comité no hice caso. Entonces, ahí nosotros vemos la intención del comité de no querer retrotraer el proceso, de no querer cumplir con las funciones que se han encomendado. Entonces, acá se ha determinado una responsabilidad de tipo administrativa PAS, y que prácticamente, como les decía, ¿no? En lo que va a conllevar es prácticamente, yo imagino por el tipo de perjuicio que han ocasionado, una inhabilitación mínima de 2 años. Entonces, el comité que está conformado por 3 personas, y aunque una diga yo no sabía, yo no leí, yo no entré a SEACE, es responsablemente solidario. Entonces, los 3, lamentablemente así no hayan participado los 3, van a ser responsables y les van a inhabilitar por no haber cumplido con retrotraer este proceso de selección. Y acá vemos, ¿no? Que no, como les decía, nosotros vemos el incumplimiento de una norma. En este caso vemos que han transgredido el numeral 9.1, numeral 26.1, 42.1, 44.2, ¿de qué? Del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, acá van a ver, como les decía, ese tipo de responsabilidad. Y aparte les van a determinar algún tipo de responsabilidad penal. Entonces,
como ustedes se dan cuenta, una pequeña cosita que tú no hayas hecho, a pesar de que te hayan alertado, ya es un incumplimiento de funciones que nosotros vemos con mucha gravedad. Ahora, el siguiente caso que tenemos es el de fraccionamiento, que también es algo común que se ven en todas las entidades, ¿no? Acá vamos a ver la contratación del servicio de impresión, encuadernado y engrapado para la ejecución del Plan Regional del Programa Presupuestal 90 en el periodo 2020. Este informe también ha sido emitido en este año, en 2023. Es el informe 20, que también lo pueden revisar. También les hemos compartido para que ustedes puedan leer un poco y tengan más o menos una idea de cómo estos informes imputan el tipo de responsabilidad para los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la sumilla o el hecho que se ha evidenciado por la Comisión de Control es que determinación de fraccionar la contratación de servicios idénticos para convocarlos en la modalidad comparación de precios cuando no reunían las condiciones exigidas benefició a postores con el otorgamiento de la buena pro, a pesar de que sus ofertas no eran válidos, afectando la correcta administración pública. En este caso, como ya menciona la sumilla, benefició, es decir, que ha habido una negociación. Entonces, acá el tipo de responsabilidad que se va a determinar es un tipo de responsabilidad penal. Y como ha afectado la correcta administración pública al incumplir las funciones, también se va a determinar una responsabilidad administrativa PAS. Lo que dice el resumen de este hecho es que de la revisión efectuada de la documentación proporcionada por la entidad relacionada a la contratación de servicios de impresión, encuadernado y engrapado de materiales educativos, se advirtió que el especialista en abastecimientos, a fin de evitar un único proceso de selección, sabiendo que los dos servicios reunían las mismas características y que contaban con disponibilidad presupuestal para su contratación, efectuó la contratación de forma individual, dice, ¿no? Luego determinó independientemente también los valores referenciales y los ha requerido por separado. De esta manera dividió la unidad natural del objeto contractual, es decir, dividió la contratación a través de la realización de 2 o más procedimientos de selección. Situación que fue permitida por el director del sistema administrativo. Es decir, acá ya vemos dos tipos de responsables, ¿no? Uno, el jefe de la unidad de logística, y el otro, el director del sistema de administración, que vendría a ser el jefe de unidad de administración, ¿no? Asimismo, teniendo conocimiento que en los términos de referencia se establecieron condiciones que no se ajustaban a las exigidas para la contratación por comparación de precios, dice, el especialista en abastecimientos determinó que sí procedía, emitiendo 2 informes. O sea, ahí también vemos como la intención que tenía este profesional, ¿no?, de forzar este proceso a una comparación de precios, pese a que no se ajustaban. Incluso, como dice acá, no se emitió 2 informes de esta persona. Quería sí o sí que sea una comparación de precios, a pesar de que no cumplía el requisito, ¿no? Dice, determinó que sí procedía, decía, mediante los anexos 1 de 15 de octubre y el anexo otro igual número 1 de 16 de octubre. Situación que no fue cuestionada por el director del sistema de administración, luego de lo cual se han convocado 2 procesos por la modalidad de comparación de precios, ¿no?, a través del cual se benefició a los postores de Corporación Gráfica Offset Global y Corporación Gráfica Credit, otorgándole la buena pro, a pesar de que las ofertas no eran válidas por cuanto las mismas no reunían las condiciones exigidas en la modalidad comparación de precios. Y no queda ahí este hecho, ¿no? Dice, sumado a ello, en la ejecución de la prestación, en la que el director del sistema administrativo, aprovechando que tenía funciones que le conferían promover y proponer la suscripción de contratos, suscribió un contrato de locación. O sea, este era un servicio por un procedimiento de selección, y en vez de suscribir un contrato para el procedimiento, suscriben un contrato de locación que tiene otro tipo de naturaleza. Entonces, como ustedes pueden leer y van a deducir, ¿no?, que se ha querido beneficiar a este postor, inclusive suscribiendo un contrato que no correspondía
a la modalidad de comparación de precios, o sea, un contrato de locación que no correspondía para el procedimiento, ¿no? Acá dice, ¿no? Hechos que han contravenido igual la ley de contrataciones, también han vulnerado los principios de libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, y también han vulnerado el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, como vemos, este hecho, por ejemplo, también va a ser prácticamente este año, si se termina de resolver en el PAS, va a ser sancionado. Lo más probable con una inhabilitación por el tipo de contrato que se ha hecho al postor, ¿no? Que no correspondía a un contrato de locación. No sé si alguien tiene alguna duda hasta esta parte. Podemos seguir avanzando. Contadora, al parecer no hay ninguna consulta todavía por el chat. Podemos continuar. Entonces, eso también es un caso muy frecuente cuando se detectan los fraccionamientos, ¿no? Ahora, otro caso es en la fase de selección. Por ejemplo, también este informe es del año 2023, es un informe de control específico. Está realizado los procedimientos de selección y perfeccionamiento del contrato de la obra, creación del Parque El Mirador Guamaguata del distrito de 3 de diciembre, ¿no? De Junín. En este informe lo que también se ha evidenciado es que el comité de selección admitió y otorgó la buena prueba oferta de postor que no cumplió con presentar los requisitos obligatorios, en este caso para la admisión, ¿no? Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones permitió la suscripción del contrato por 418.072,92 soles, sin que el postor adjudicario acredite la experiencia requerida para el residente de obra ni la totalidad de documentos obligatorios para el perfeccionamiento del contrato, generando limitación en la presentación de mayor y mejores ofertas económicas en perjuicio de los intereses del Estado. Lo que acá se ha encontrado es que de la revisión del expediente, en este caso una adjudicación simplificada, se ha observado, ¿no?, que el presidente suplente, el primer y segundo miembro titular, incluyeron injustificadamente en los requisitos para la admisión de las bases un requisito adicional denominado compromiso de monumentación de puntos geodésicos certificados por el IGN. A pesar de que en la nota importante dice, ¿no?, el numeral 2.2211 del capítulo 2 de la sección específica de las bases aprobadas por el OCE establecía la no incorporación de documentos adicionales para la admisión de la oferta. Ustedes saben que las bases estándar que publica el OCE son de obligatorio uso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, les ponen documentación para la admisión, y ahí nos ponen hasta el literal, si mal no recuerdo, F, que es el precio de la oferta, nosotros ya no podemos adicionar un requisito. Ahora, si nosotros queremos adicionar a algo o en las especificaciones, el área usuaria ha indicado que tiene que tener este compromiso, podemos agregar como un requisito de calificación, tal vez si este compromiso es de capacidad legal, o lo podemos agregar para el perfeccionamiento del contrato, siempre y cuando esté relacionado al proceso o a lo que queremos lograr o a la finalidad pública de esta obra, en este caso, ¿no?, porque esta es una obra. Entonces, nosotros no podemos estar agregando requisitos. En este caso, por ejemplo, yo imagino que lo que ha pasado es que no ha permitido una pluralidad de postores, o estaba direccionado a cierta persona o a cierto postor que sí tenía ese compromiso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos exigir requisitos para beneficiar a cierto postor, ¿no?, o incluir los requisitos en la sección que corresponda. Lo podemos incluir en cualquier sección, que acá me parece que lo voy a poner porque sí, en respetar lo que dicen las bases estándar, ¿no?, que el OCE sí proporciona, incluso que publica. Entonces acá decía, ¿no?, no obstante, durante la presentación de la oferta de los 14 postores registrados, solo se presentó una única oferta. O sea, supone que todos los demás no cumplían ese requisito, ¿no? Inclusive dice que esa empresa que se presentó tampoco cumplía con aquel requisito adicional que habían puesto en las bases. O sea,
Pese a ello, se otorgó la buena pro. O sea, le otorgan la buena pro a un postor que no cumplía el requisito que ellos mismos habían incluido, ¿no? Señalando que no se requiere tal requisito por la provisión de no modificar los requisitos de admisión. Es decir, después de que te diste cuenta que estaban mal las bases, en vez de declarar la nulidad y retrotraer y corregirlas, o coordinar con el área usuaria para que se corrija este vicio, no. Tú sigues un proceso donde se presenta un postor que no cumple y todavía le dan la buena pro. O sea, este tipo de circunstancias, por ejemplo, nosotros ya lo vemos intencional. O sea, son argumentos que nosotros determinamos como la intencionalidad que tiene el comité, en este caso, de beneficiar a un postor. Por lo tanto, el tipo de responsabilidad que se va a determinar es un tipo de responsabilidad penal. Igual, ¿no? Como dice acá, limitaron la presentación de mayores y mejores ofertas al incluir este requisito que obviamente nadie se ha presentado porque no lo tenía, ¿no? Del mismo modo, dice, ¿no? Durante el perfeccionamiento del contrato se advirtió que la señora Natalie Fernández Guamán, encargada de la unidad de abastecimientos, no contaba con la certificación OCE para ejercer el cargo de órgano de control, de órgano encargado de las contrataciones, y permitió la suscripción del contrato con la empresa, ¿no? Pese a que esta empresa no acreditó la experiencia requerida del personal propuesto. Acá sí les quiero invitar a reflexionar que en todo lo que son las obras, el órgano encargado de las contrataciones tiene que verificar, en este caso, la capacidad del personal técnico, que también lo establece el reglamento en su artículo 49, ¿no? Entonces, si bien nosotros puede ser como órgano encargado de las contrataciones, no tenemos la experticia o nosotros no sabemos de la experiencia, no sé, de algún residente o de algún requisito específico que nos pueda pedir el área usuaria o en las bases que deba cumplir, yo les recomiendo bastante que eso cursen un documento al área usuaria y que ella les ayude pues a determinar si estas personas cumplen el perfil que ellos mismos han pedido. Y si lo hacen por escrito, mucho mejor. Porque yo, por ejemplo, este último párrafo que mencionan aquí es muy frecuente. La persona que revisa los documentos para la suscripción de contrato, lamentablemente de repente no está muy capacitada. Acá mismo diciendo que no contaba con la certificación, o sea, como que se está poniendo de forma intencional para decir que esta persona que trabaja en contrataciones, que debería tener una certificación o sí, que debería conocer todos los procedimientos de la norma de contrataciones, como no tenía esta certificación, probablemente o sea, no ha hecho bien su trabajo, no ha incumplido sus funciones. Entonces, yo les recomiendo bastante en este caso que ustedes como órgano encargado de contrataciones o personas que puedan encargarse de revisar los documentos para la suscripción del contrato, hagan consultas al área usuario. Si bien es cierto, esto no está establecido en el reglamento de contrataciones, y ustedes me van a decir, pero ¿en qué parte dice que yo le tengo que consultar al área usuario? Yo les recomiendo que lo hagan, que así ustedes pueden como liberarse de una responsabilidad. Es preferible decir, yo cursé un documento al área usuaria y él me dijo que sí estaba bien, ok, a decir, ay, no, yo no sabía, es que yo acaso conozco de residentes, ¿no? Que es la típica respuesta que a veces nos hacen en los comentarios, nos dicen, ¿no? ¿Acaso yo conozco? ¿Acaso yo he hecho las bases? ¿Acaso yo he pedido? Pero sí, pues no has pedido, pero tú eres el encargado de revisar que se cumpla estos requisitos. O sea, y si eso está establecido en el reglamento, pues, como les digo, nosotros lo que verificamos es el cumplimiento normativo. O sea, no si tú conocías o no conocías del requisito o de la capacitación, ¿no? O sea, nosotros revisamos el cumplimiento normativo. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, les recomiendo que hagan ese procedimiento adicional de cursar un documento al área usuaria que les respalde, ¿no? Que estas personas de capacidad técnica cumplen, ¿no? Lo que ellos han pedido, que a veces piden, pues, digamos, ingeniero civil con especialización en mecánica, 4 años, no sé, de residente de puentes, yo qué sé. Entonces, tú mandas el CV de esa persona como te ha presentado el postor y que el área usuaria pues evalúe, ¿no? En este caso, sea un apoyo para que ustedes tengan también un sustento, ¿no? Entonces,
En este caso, por ejemplo, del procedimiento de selección y perfeccionamiento de contrato, igual. Esto porque ha permitido la suscripción, también se va a ir a un tipo penal y a un tipo administrativo. Como acá también vemos, ¿no? Finalmente, dice, es precisar que no se acreditó documentariamente que la empresa haya cumplido con presentar 6 documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. Es decir, que si ustedes también exigen documentos o se exige en las... Hay que tener mucho cuidado eso también, ¿no? En las bases para el perfeccionamiento del contrato a veces lo ponen, como a veces también lo dejan en las especificaciones técnicas, que es una falla, bueno, del comité, pero nosotros como órgano encargado de las contrataciones tratemos de revisar esos también, algunas veces las especificaciones, una leída ligera aunque sea, para ver pues qué tenía que presentar para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Acá dice que no lo ha presentado, igual esta persona, ¿no? La encarga de la unidad de abastecimientos, o sea, ha tramitado, ha mandado como que si la documentación estaría ok al área de asesoría legal para que se firme el contrato. Entonces, se ha permitido que se suscriba el contrato y acá, como digo, no se ve que hay un incumplimiento normativo, que se citan los numerales que se han incumplido y la afectación, ¿no? Entonces, en ese tema yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora acá, ¿no? Lo que les mencionaba, la potestad sancionadora de Contraloría según la ley 31288. Entonces, una vez que nosotros emitimos el informe de control posterior, en este caso puede ser una autoridad de cumplimiento, un servicio de control específico, en la que digamos que hay un tipo de responsabilidad administrativa funcional, de Contraloría revisa los documentos, bueno, sigue también otro proceso, ¿no? Que es de comunicar esto nuevamente al imputado, a la persona, y luego de que haya presentado sus aclaraciones y comentarios, impone la sanción. Entonces, hay una segunda instancia, ¿no? Mayormente, ¿cuáles han sido las conductas infractoras relacionadas a las sanciones en contrataciones? El incumplimiento de sus funciones en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley. El actuar sin diligencia debida en la ejecución del gasto público, generando la total o parcial paralización o suspensión de los servicios u obras u operaciones. Actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones, concursos de precios, subastas, licencias. Mayormente, el 9, es el que, o sea, por el cual más sanciona, ¿no? Contraloría en el PAS. Contratar bienes u obras sin procedimiento de selección. Acá, incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para las contrataciones directas, exoneraciones o supuestos similares. Después, autorizar o ejecutar la contratación de personas impedidas o inhabilitadas para contratar con el Estado en adquisición de bienes, servicios u obras. Incumplir con las disposiciones normativas que regulan y permiten determinar, elaborar, aprobar, modificar, ejecutar el valor referencial, el valor estimado, bases, TDRs, etc. Ese también es una sanción frecuente, ¿no? A la que invocan para el PAS. Después, incumplir las disposiciones que regulan la elaboración, aprobación, modificación o ejecución de las estipulaciones, bases, TDRs y especificaciones técnicas, que también es otra frecuente. El 16 es hacer declaración falsa al recibir o dar conformidad al cumplimiento de los contratos, que también es una frecuente, como les decía, ¿no? Cuando la persona entra en una penalidad por entregar los bienes a destiempo y nosotros no hacemos el informe correspondiente, pues aquí, ¿no? La conducta 16 es la con la que nos sanciona la Contraloría. Aceptar garantías que no se ajusten a la normativa aplicable o disposiciones contractuales. Omitir la aplicación o el cobro de penalidades. Está también relacionada con la 16. Como les mencionaba, ¿no? Hay tipos de responsabilidad. Es la responsabilidad administrativa funcional, aquella que se incurre por haber contravenido el ordenamiento jurídico, administrativo, las normas internas de la entidad, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control
o aquellos que desarrollen una gestión deficiente en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad civil determinamos cuando aquellas personas incurren por acción o omisión, es decir, por hacer o dejar de hacer. En el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a la entidad, incumpliendo sus funciones. También acá diciendo por dolo, o sea, forma no intencional o por culpa, de forma intencional, ¿no? La obligación de resarcir el carácter contractual y solidaria prescribe a los 10 años de ocurrido el hecho. Es decir, si nosotros, como órgano de control o contraloría, decidimos realizar una auditoría, vamos a pensar al año 2015, este año, hasta que, digamos, se termine el proceso vía Ministerio Público, puede que no prescriba todavía los 10 años. Entonces, imagínense, si ustedes han cometido un error en el año 2015 de tipo que han ocasionado perjuicio, todavía ustedes pueden ser responsables o pueden ser identificados en algún informe de control. La responsabilidad penal, ¿no? Es aquella que incurran los servidores o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que hayan efectuado un acto o omisión tipificado como delito. En la vía penal, bueno, cada delito tiene su tiempo de prescripción, es variable, hay delitos penales que no prescriben y hay algunos que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de responsabilidad, ¿no? En especial, yo pienso que tenemos que tener cuidado de este tipo de responsabilidad administrativa funcional, que como les he dicho, nos puede recaer una inhabilitación, ¿no? Que sería lo que más nos prohibiría, ¿no? O sea, no poder trabajar en una entidad. Y también penal, ¿no? Que nosotros nos podamos ir a la cárcel, ¿no? Es algo muy fuerte también, no solo a nosotros como personas, sino también para nuestra familia. Entonces, yo también les recomiendo, ¿no? Yo que veo los casos de servicios de control posterior, que ustedes sean diligentes en las funciones que ustedes realizan como órgano encargado de las contrataciones. O sea, es mejor alertar o hacer bien nuestro trabajo de acuerdo a las funciones, de forma que nosotros no nos veamos involucrados en ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Como les decía, en el PAS hay 34 conductas infractoras. Hemos visto más o menos 16 que están relacionadas a procesos de contratación. Las otras están relacionadas a procesos de contratación de personal, tesorería, y otros sistemas, ¿no? Ahora, como les decía, la más grave, como les decía, es cuando te dicen que tu tipo de responsabilidad es grave, te inhabilito, puede haber una inhabilitación de 60 hasta un año. Y la muy grave es inhabilitación para ejercicio de la función pública no menor de un año hasta 5 años. Como les decía, ¿no? Nosotros los identificamos, todos los tipos de responsabilidades se identifican en los informes de control posterior, en especial las auditorías de cumplimiento y los servicios de control específico. Luego de lo cual la Contraloría inicia un procedimiento administrativo sancionador que también tiene sus etapas, ¿no? También suelen notificar al administrado, el administrado suele presentar sus pruebas y finalmente, de acuerdo a lo que él diga, se sanciona, ¿no? Bueno, esto sería todo respecto a lo que es el control gubernamental relacionado a lo que son las contrataciones públicas. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta o algo que de repente no haya quedado muy claro. Ujú. Bueno, nuestra especialista en control gubernamental, Fanny Valladares, está atenta siempre a vuestra participación y también a través de los grupos, ¿no? Nos consultan. Y esta sanción que emite la Contraloría, ¿hasta qué etapa puede llegar, no? Como usted lo indicó, puede llegar a la etapa de sanción civil o penal, siempre que lo haga, ¿no? Mientras sea el órgano competente, pero ¿hasta qué sanción podría llegar? Nos consultan los participantes. Ya, lo que es lo administrativo, como digo, la inhabilitación sería
La sanción más grave, la inhabilitación por 5 años. Es decir, que tú durante 5 años no vas a poder trabajar para ninguna entidad del Estado. Hasta que, bueno, también esto de la inhabilitación es que una vez que se levanta tu inhabilitación, tú también tienes que seguir un procedimiento para que esta inhabilitación se borre del Registro Nacional de Sancionados, porque también hay un Registro Nacional de Sancionados donde una vez que te sancionan aparece tu nombre y, bueno, se puede consultar, ¿no? Y ver quiénes están sancionados con el DNI. Y las personas que contraten a estas personas que están sancionadas también tienen, les podemos iniciar otro PAS por contratar a personas sancionadas, ¿no? Entonces, la más fuerte en lo que es el tipo de responsabilidad administrativa sería en la inhabilitación por 5 años. Ahora, en lo que es tipo civil, bueno, va a depender del monto que se tiene que resarcir. Hay montos de 1.000.000, imagínense reponer 1.000.000, ¿no? Y te dan el tiempo de, no sé, de 10 años. O sea, prácticamente todo lo que ganes vas a tener que pagar para resarcir. Dependiendo del monto, en este caso va a ser en el tipo de responsabilidad civil. Mayormente los tipos de servicio de control que nosotros hacemos son que tengan un perjuicio mínimo de 45.000 o 50.000 soles, ¿no? Sin embargo, pueden haber otros servicios que detecten perjuicios menores, ¿no? Que igual se tienen que reponer. Y bueno, en el penal varía de acuerdo al tipo de delito, ¿no? Pueden ser hasta 6 años de prisión efectiva, en caso de negociación, ¿no? Que se ha visto. Entonces, pienso que lo que más vemos es la negociación incompatible en este caso cuando benefician al justo. O sea, 6 años en la cárcel y también recuerden que cuando uno está en cárcel también te inhabilita, el Poder Judicial te inhabilita para trabajar. O sea, hace un tipo de inhabilitación que sales de tu condena y todavía un año más, o sea, estás inhabilitado para trabajar. Entonces, también es algo, pienso que lo más grave que podría pasarte también sería el tema penal, ¿no? Serían los 6 años de cárcel efectiva, en este caso. Bueno, Y esperemos. hay otros tipos también, ¿no? Que puedes encontrar más años de cárcel, va a depender mucho el tipo de delito que se evidencia en la comisión de control. Como les mencionaba, el tipo más común que nosotros vemos es negociación incompatible. Bueno, contador, esperemos que nuestros participantes no lleguen, ¿no? A desobedecer la normativa de contrataciones, pero simplemente recomendarles de que siempre tenemos una normativa que tenemos que seguir. Tanto es la normativa del órgano especializado en control, también está la normativa en contabilidad pública, tesoro público, la normativa específica de contratación del Estado, y tal y cual como existe cada normativa. Y nuestra recomendación siempre es que cumplan los requisitos, que cumplan estas leyes, estos artículos que se van dando. Entonces, si cumplimos, si todos vamos dentro de la normativa, entonces no tendríamos por qué sentirnos un poco, ¿qué le digo? Un poco a un lado de esta normativa e indicar de que vamos a ser pasibles de sanción alguna. Esa creo que sería un poco la reacción de las personas que trabajamos en organismos públicos, o como usted lo ve, contadora pública. Claro, lo que nosotros es como les mencionaba, nosotros ceñirnos a lo que dice la normativa de contrataciones en este caso, que es muy amplia, no solo es la ley y el reglamento, también tiene directivas, a veces pronunciamientos de observancia obligatoria, o sea, a veces, como yo les digo, cuando nosotros trabajamos en cualquier área en la que nos desempeñamos, tenemos que estar capacitándonos, actualizándonos, o sea, nunca terminamos de aprender. Ni yo que trabajo en control, por ejemplo, siempre veo un nuevo caso, o sea, cuando yo reviso las contrataciones y digo, oh, o sea, y es algo nuevo que yo, digamos, digo, tanto tiempo y nunca he visto esto, o sea, y tenemos que estar aptos a capacitarnos constantemente, aprender, aprender, aprender.
si hay algo que dudan, ahora ya la tecnología nos ayuda bastante. O sea, googleamos, ponemos una duda que tenemos, googleamos y encontramos resolución del tribunal, pronunciamiento por acá, y ya nos podemos ayudar. O sea, no es como antes, ¿no? Que era muy difícil, o sea, tener la experiencia de otro lugar era algo remoto, tenías que ir a buscar, tener un conocido, mándame, envíame las bases, ¿cómo has hecho tus bases de tal obra? Ahora ya no, o sea, todo es público. Es más, nosotros, digamos, no sabemos elaborar unas bases de cierto, buscamos en el internet y vamos a encontrar. Ahora, lo que hacemos no es pues copiar y pegar, ¿no? O sea, no les recomiendo eso. Ustedes tienen que leer, o sea, como dicen, si son personas capacitadas, que tienen que estar en constante evolución. Entonces tenemos que revisar esta normativa que él ha puesto, ¿sigue vigente ahorita? Porque ustedes saben que podemos buscar y googlear y vamos a encontrar que la normativa no es vigente. Algunos, inclusive cuando piden requisitos, o sea, que ya no existen. Entonces dices, pero ¿cómo ha pedido esto si esto, como digamos, ya constancia de habilitación que ya no suelen pedir, o constancia de RNP vigente, digamos. Entonces dices, ya no se pide. Entonces, pero lo ponen. O sea, y a veces eso es porque no han revisado o no están actualizándose constantemente. Y lamentablemente en la gestión pública tenemos que estar siempre actualizándonos, siempre capacitándonos. Yo sé que es un poco complicado, a veces no solo trabajamos, como dicen algunos, tenemos otras cosas que hacer. Entonces, hay que dedicarse un tiempo pequeñito, 10 minutos al día de leer algún pronunciamiento, no les va, una opinión pequeñita. Una opinión será por 5 minutos de una lectura, son 2 hojitas. Entonces, ya más o menos van a adquirir unas destrezas, o, por ejemplo, que yo les diga, léanse, los informes son muy largos, ¿no? Pueden leerse la parte, como les mostraba, las humillitas, y más o menos van a entender qué han podido hacer, qué pueden mejorar ustedes. Entonces, yo eso les recomiendo a todos los que trabajan en gestión pública. Así es, contadora público, tal cual como usted lo indica, ¿no? No es tan difícil revisar la normativa, darse 5 minutos, como usted lo indica, de 10 o 5 minutos, para ver los cambios normativos que están en la contratación pública. Y hoy en día se ha facilitado con la creación del YouTube, de los programas online, que también lo da la Contraloría General de la República, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? También dan cursos gratuitos y libres, que es de fácil inscripción, y es fácil que los funcionarios puedan capacitarte o las personas que quieran trabajar para el Estado, también puedan capacitar. No solamente lo hace este centro especializado en gestión pública, también lo hacen diversas capacitadoras y es de libre acceso. Y ese es el objetivo, mejorar el ámbito de la capacidad del Estado, que tengan nuevos funcionarios, nuevas personas, líderes dentro del Estado. Y creo que es el objetivo en general de mejorar, porque vemos un Estado hoy en día un poco lento, pero queremos mejorarlo, ¿no? Sin críticas a ninguna Claro. gestión, pero simplemente indicando que queremos mejorar. Y nuestra participación hoy en día es mejorar esta gestión pública, que la vemos desmejorada con los años, pero nuestra intención siempre es seguir para que se pueda mejorar la gestión pública del Estado y que es nuestro país y es a quien le debemos, ¿no? Nuestro agradecimiento. Siempre agradeciéndole, contadora pública, vuestra participación y siempre participe de este centro de estudios especializados en gestión pública y usted siempre participando junto a nosotros. Le agradecemos siempre vuestra participación. Le dejamos para sus palabras finales para nuestros participantes. Y sin olvidarme, nos consulta una participante, también me parece dentro de nuestra carrera, ¿no? Dentro de la función pública nos indica, ¿y cuáles son los requisitos para trabajar en la Contraloría? Nos pregunta, ¿no? Bueno, quizás usted nos pueda absolver, contadora. Mire, ahora si podemos revisar todas las convocatorias que hace Contraloría. Antes era muy específico. Antes pedía exactamente experiencia en control gubernamental, o sea, que hayas trabajado en algún OSI o alguna sociedad auditora. Ahora no, ahora los requisitos han ampliado. Es cualquier persona que tenga más de un año en gestión pública.
en cualquier área. Ahora, lo que sí, los exámenes que da Contraloría son un poco más rigurosos, ¿no? Si te preguntan sobre, a veces te preguntan, ¿cuál es el número de la norma que aprueba, no sé, cierta cosa? Entonces, lo que yo les digo, o sea, si ustedes quieren ingresar a Contraloría o quieren trabajar en este medio de controles, tienen que estar capacitados y tienen que tener los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, yo he ingresado a trabajar en este ámbito de control porque he adquirido conocimientos en contrataciones del Estado. O sea, yo he trabajado también en abastecimientos y ese ha sido como el salto que que me ha permitido llegar a control. Entonces, es un buen inicio estar en abastecimientos, conocer esto, porque lo que más auditamos o lo que más se audita es contrataciones. No sé, o sea, a pesar de que se audita más, es donde más, o sea, siguen cometiendo a veces hasta los mismos errores igualitos, o sea, hasta el comité que le observaste de la adjudicación simplificada 10, en la licitación pública ha hecho lo mismo, o sea, tú dices, y ya le hiciste un informe y otra vez, o sea, sí, el meollo de contrataciones es amplio en sí, es para evaluar es muy amplio. O sea, contrataciones en verdad, a veces ni la norma es tan clarita, ¿no? O sea, lees y dices, ¿a qué se refiere este artículo? Y para eso están pues las opiniones, a veces para eso también se consulta al OCE y el OCE te emite una opinión, aunque te diga no vinculante, no está directamente relacionada a tu caso, pero ya te da más o menos una luz, ¿no? Entonces, es bueno. Yo pienso que empezar por estar en contrataciones sí les va a abrir, es un gran avance. Y lo que, como les recalco, ¿no? Solo es capacitarte, entrenarte, porque eso es lo que ahora se está buscando, ¿no? Personas que estén actualizadas. Porque recuerda que cuando haces un informe de control, o sea, como dicen, ¿cómo vas a auditar algo que no sabes? O sea, o que no conoces, que no has leído. Digamos, ¿cómo vas a auditar contrataciones si nunca has leído la ley? O sea, ¿cómo vas a juzgar a otros si no te estás capacitando tú en ese tema que estás auditando? Entonces, por ejemplo, yo sí, o sea, como a Roy lo conozco mucho tiempo y siempre yo estoy en este tema de contrataciones, hay un curso en contrataciones, me inscribo porque sí, o sea, aunque no crean, siempre se aprende algo. O sea, nunca terminamos de aprender. Y eso es lo que yo les digo. Siempre, y todavía ahora que las normas, la ley de contrataciones cambia, que te cambia, que te... Yo me acuerdo que un año dejé de trabajar en control, volví a contrataciones y dije, ay, que este artículo cambió. Tan poquito, solo fue un año, o sea, pero sí, o sea, tienes que estar constante en el tema de contrataciones, ¿no? Y ahora que están pidiendo más, ¿no? Profesionales certificados en este tema de los, entonces yo sí les recomiendo, no solo capacítense en este tema, sino en el ámbito en el que se van a desempeñar, ¿no? En general. Y eso sería todo para responder la pregunta de Denise, ¿no? Y bueno, para terminar, siempre agradecerte, Roy, por la invitación, agradecer a los participantes que siempre se interesan por capacitarse, como les digo, ¿no? Invitarles siempre a que estén en constante capacitación, también sin miedo, consulten, pierdan la vergüenza, a veces por miedo, ay, ¿qué va a decir de mí? No consultamos, no, consulten, pierdan la vergüenza. O sea, siempre tienen que, si no saben algo, consulten. O sea, yo prefiero perder mi tiempo consultando que meter la pata hasta el fondo, como digo. No van a perder nada. Entonces, esténse abiertos a recibir otros conocimientos, aperturados siempre a compartir también sus conocimientos ustedes con otros, porque a veces así enriquecemos más, ¿no? Entonces, esas serían mis palabras finales. Muchas gracias, Roy. Buenas noches con todos. Y bueno, espero que haya otra oportunidad también para hablar de algún tema que les interese. Gracias. Muchas gracias a nuestra contadora pública colegiada Fanny Valladares Estrada, especialista en control gubernamental. Y siempre también agradeciendo a vuestros participantes por sus consultas y sus dudas. Gracias también a la Municipalidad Distrital de Cocachacra, a la Municipalidad Provincial de Camanay en Arequipa, quienes nos han permitido que se organice este evento. Muchas gracias a nuestra contadora pública y también al Centro Especializado en Gestión Pública, CESGESPU, que nos ha permitido hacer este evento de forma virtual. También les recordamos que hacemos estos eventos en forma presencial y salen los números, ya lo han visto en nuestras pantallas, para cualquier invitación. Les agradecemos también a Denise,
al doctor Girón, a los participantes que han estado el día de hoy, a Fernando, a Darwin, a Martín, también a Cristel y a todos nuestros participantes, a Darwin también, que están presentes en nuestra participación. Nuestras clases también son grabadas y publicadas en nuestro Facebook. Les agradeceríamos siempre darnos un like en el Facebook a nombre de CEGESPU y siempre agradeciéndoles vuestra participación. Le damos muchas gracias a nuestra contadora pública colegiada, Fanny Valladares, y muy buenas noches a ustedes y cerraremos la sesión del día de hoy. Esperemos que haya ganado Perú el día de hoy y muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, quédense hasta luego. Buenas noches. Les pedimos a los participantes marcar su asistencia. Muchas gracias, Marjorie, y muchas gracias a nuestros participantes. Gracias. Buenas noches.